a ella, claro que sí, porque esto no es pura cháchara, señores. Acá hay gente que labura, que tiene matrícula, que sabe lo que dice, y no como nosotros que hablamos Exactamente, paparruchada. Recibimos a la doctora Carolina Donofrio, especialista en nutrición, sobrepeso, obesidad y hábitos alimenticios. Todo eso. ¿Todo eso? Todo eso. Soy especialista en nutrición, pero me dedico a esos tres temas más que nada. Por eso lo aclaro en el Instagram, porque es tan amplia la nutrición. Claro, sí. O sea, puede haber bajo peso, trastorno de la conducta alimentaria, enfermedades oncológicas, que eso ya no lo manejo. Por eso, nutrición deportiva tampoco hago. Entonces, por eso en el Instagram está aclarado que me dedico a sobrepeso, obesidad y a todo lo que implica, síndrome metabólicos, hipertensión, hígado graso, todo eso lo trabajamos. Pero el título es uno solo, es médica especialista en nutrición. Excelente, así que ya saben, si la quieren encontrar, la buscan ahí en redes. Nosotros abrimos el 341-600-107 para que hagan consultas luego de que planteemos el tema del que vamos a hablar hoy, que es, Caro. Hoy vamos a hablar, estamos en vísperas del día de la hipertensión arterial, que es en el día de mañana, ¿no? Son días que vienen como a concientizar, pero la OMS lo que hizo fue la semana anterior hasta mañana, hace lo que es la semana de la sensibilización o concientización del consumo de sal. ¿Sí? Que viene tema? Hoy, sí, un temón. Sí. Que acá te digo que en Rosario estamos bastante avanzados porque ha habido ordenanzas y cuestiones que han hecho que baje el consumo de sodio, ¿sí? Por ejemplo, el del salero en la... Exactamente. Exactamente. A nivel inclusive Argentina estamos bastante avanzados en el tema. Tenemos bastantes políticas referentes a lo que es la disminución del consumo de sodio, pero en Rosario particularmente la ordenanza esa de que no esté el salero en la mesa y que vos lo tengas que pedir, parece una pavada, pero es un montón, porque de repente si vos ya sentís que la comida está bien, no lo vas a pedir. En cambio, si está ahí, como que le agregás de deporte, y por estar, claro. Sí, como que bueno, ya que está le agrego. ¿Por qué? La sal, iba a decir el azúcar, la sal es un resaltador del sabor. Entonces como que te exacerba todos los otros sabores. ¿Te los cubre? En algún punto los cubre cuando le tiras tanto, pero en otros puntos te resalta todo el sabor natural. Entonces por eso por momentos es tan adictiva, porque vos decís, uy, queda todo mucho más rico. No es el sabor de la sal en sí, pues si yo como un poco de sal, si yo me pongo un poco de sal en la boca no es rico. Pero es cómo resalta el sabor del alimento. Claro, es como que es como decir, bueno, el Fernet es rico si lo combinas con una gaseosa, si lo tomás solo es feo. Exactamente. Entonces, en eso que vos decís, bueno, a ver, tengo el plato y no tengo el salero, está rico. Y aparte, el paladar se va acostumbrando a cada vez menos sodio. Y por el contrario, se va acostumbrando cada vez más sodio. Entonces, si yo cada vez le pongo más sal, cada vez te va a ir pidiendo más. Sí. No entiendo, claro, que no es el tema de hoy, pero con el azúcar pasa lo mismo. Con el azúcar pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Les llaman los dos venenos blancos. Claro. Cuando hablan de veneno blanco, hablan de los dos, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con esta cuestión. El azúcar lo que hace es, a su vez, que sea dulce, y lo dulce genera como un sistema de recompensa en el cerebro que te pide cada vez más. Ajá. Entonces, lo dulce desde ese lugar, y la combinación de lo salado y de lo dulce. De hecho, yo antes de venir para acá saqué fotos a varios productos, me fui al súper y saqué fotos a productos, porque, por ejemplo, galletitas dulces de estas... Las 9, sí. Bueno, las 9 tienen cantidad de sodio, pero suponete las negritas con blanco adentro, las clásicas que comen los niños, que no deberían, pero que les gusta mucho, tienen mucho sodio. Claro. Y tiene mucha grasa y tiene mucho azúcar. Entonces, esa combinación de grasa, azúcar y de sal hace que como que para el cerebro sea una bomba. Claro. Entonces, el sodio siempre hace eso. Es como que aumenta el placer. ¿Y hay una cantidad permitida que se puede consumir o no? ¿O directamente no se...? Sí, hay que sacarlo o sea, hay un límite que suele ser... Nosotros hablamos o de sal o de sodio. ¿Por qué? Porque la sal es cloruro de sodio, ¿sí? Bien. Entonces, podemos hablar de un límite máximo de hasta 5 gramos de sal, ¿sí? Que equivaldrían a 2000 miligramos de sodio. Bien. ¿Por qué hago esta comparación? Te van a decir, ¿para qué te pones tan fina con los números? Porque si yo después voy a mirar etiquetado, paquete, ahí lo van a decir en miligramos de sodio. O sea, se anuncia el sodio. La sensación de que es menos. No, es porque es el parámetro nutricional, por así decirlo. Bien. En cambio, el cloruro de sodio, que es la sal, ya es un producto. Ahí va. Por así decirlo. Entonces, bueno, ahora, ¿cuánto es en la práctica? 5 gramos de sal, una cucharadita. Claro. O antes decían en nuestra época... la dieta semanal. Excede todo. Tal cual. Sí. En nuestra época decían es lo que entraba, ¿viste? En lo de la vallaspirina. Sí, claro. Lo que entra ahí, eso es lo que se debería consumir de sal por día. Estamos completamente excedidos. Estamos 2 o 3 veces arriba de ese consumo de sodio. ¿Hay alimentos que tienen sal per se, digamos, en su
germen, digamos, de su... Sí, en su origen. Su origen, eso. Bueno, esa pregunta es súper interesante porque a mí siempre me toca dar la clase de, cuando doy en la diplomatura o en la especialidad, la clase de cardiovascular, me toca dar lo de dieta baja en sodio. Sí. Y como yo todo el tiempo estoy diciendo alimentos reales, en realidad la dieta baja en sodio es volver a alimentos reales, porque el alimento real en sí muy pocos tienen exceso de sodio. Generalmente los que vienen del mar. Claro. Por ejemplo, todo lo que sean los bichitos marinos y todo eso tienen un poquito de sodio, pero nunca van a tener exceso de sodio, ¿sí? Pero son como los alimentos naturales más salados, por así decirlo. Pero el resto de los alimentos naturalmente no tienen sal, no tienen sodio o tienen muy poquito. Entonces, ¿dónde está el problema? En los alimentos procesados o ultraprocesados, que ahí siempre le añaden sal porque ese es otro tema. La sal es un conservante. Entonces, claro, por ejemplo, una lata de arvejas, una lata de atún tiene muchísima sal. Y vos decís, me estoy comiendo una lata de arvejas. Sí, de hecho, la salmuera se usa para los pepinillos o para la... Claro. Eso, por ejemplo, vos ya sabés, o las aceitunas. Vos ya sabés que tiene sal, porque vos ya sabés que el gustito... ya te das cuenta, y ni hablar que ahora va a tener el octógono negro, o sea, tienen los octógonos negros de exceso en sodio. Pero quizás estas otras cuestiones, la arveja, la lenteja, el garbanzo, las que digo, las que compro en lata, ¿no? Si me la compro para hervir, no. Pero las que vienen en lata para su conservación tienen pero muchísimo sodio. Vos sabés que veía en un video un chico de que, viste, cuando recomiendan las dietas keto, que venimos hablando hace bastante. Sí, hace un montón. Recomendaba que cuando estabas en cetosis de hacer un batido de electrolitos, que es sal marina, la sal rosa o la sal del Himalaya. Sí, la rosa la del Himalaya. La del Himalaya con agua, y lo mezclabas y te tomabas un vaso de eso. Hay toda una cuestión con eso, con todos esos preparados mágicos que hacen, desde eso, los jugos verdes. Sí. Nada tiene que ver la dieta keto con ese preparado hidroelectrolítrico. ¿Y por qué lo asocia a eso, digo? No sé por qué lo habrá asociado. O capaz que ellos estaban haciendo como una alimentación keto y a su vez sin sodio, o sea, sin agregarle nada de sal, entonces como que reponían desde ese lugar. Porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, una persona deportista, ¿sí? De hecho las bebidas deportivas tienen alto contenido de sodio. ¿Por qué? Porque vos cuando estás corriendo, transpirando, gastás un montón de sodio. Entonces, en esos casos, sí van a tener que reponer sodio, ¿sí? Pero nosotros, bueno, vamos a tratar de hablar de lo que es lo habitual. Pero hay ciertos casos en los que es necesario consumir sodio, pero el tema es que en la habitualidad consumimos en exceso. Ni hablar lo que son los paquetes de papitas y de chisitos y de doritos. Y esos pero bueno, uno ya espera que eso tenga mucho sodio. Quizás son estas otras. Claro, vas en búsqueda de eso. O sea, nadie va a decir, ay, esta papa frita tiene mucho sodio. O sea, claro, ya lo vas a saber. Pero quizás, por ejemplo, un pan lactal. Vos decís, no tiene sodio. Está camuflado bien. Y tiene mucho. Claro. Tiene mucho. Que el pan lactal, la concepción es algo saludable. Podés decir, me hago una tostadita de pan lactal. Claro. Sí, y vos, en realidad, por ejemplo, si no tenemos ningún problema, o sea, si no tenemos hipertensión, si no tenemos ninguna cuestión renal, quizás no nos tenemos que poner tan obsesivos con esto. Pero, por ejemplo, el paciente que tiene alguna cuestión, como hipertensión, y la hipertensión está siendo re frecuente, son estas cosas que vos decís, bueno, te tenés que buscar el pan sin sal, las galletitas de agua, recién les saqué fotos de lo que tienen de sal, las galletitas de agua, es cantidad. Y en una época, de hecho, hasta ahora mismo, en los sanatorios y hospitales te siguen dando desayuno y merienda, la galletita de agua. Y nada, está llena de grasas malísimas, de agua. No sé por qué se llama de agua. Porque lo que menos tiene es agua. Claro, harina y agua. Aparte tiene grasas muy malas y tiene mucho sodio. Y vos decís, che, la galletita de agua no la siento salada. Y sin embargo tiene mucho sodio. Claro. ¿Sí? Ni hablar los calditos, los sobrecitos de sopa, tienen entre 500 y 1000 miligramos de sodio. Y yo les dije que era hasta 2000. O sea, fíjate, con un caldito que te tomás, que cuando estás haciendo dieta, todo el tiempo te tomás esos calditos. Entonces, insisto, estás re bien de salud, quizás lo podés hacer, pero si quizás estás medio border y con algún otro factor de riesgo más, como que empezar a cuidar, a disminuir el consumo de sal es saludable. ¿Sí? Acá nos preguntan, Caro, dice, hola, soy de presión alta. ¿La sal marina te sube la presión igual que la sal común? Sí, tanto la sal marina como la sal del Himalaya, que están súper de moda, ambas suben la presión exactamente igual que la sal común. ¿Sí? Bien. Ese es un gran mito, así que está muy bueno que lo haya preguntado. ¿Sí? Bien, perfecto. No es que es mejor, no es más saludable, no es que tiene más minerales, no. O sea, es exactamente lo mismo. Igual. Es como lo mismo cuando hablamos con azúcar común y azúcar mascabo, que es lo mismo. Claro. Bueno, acá las tres sales son iguales, ¿sí? Bien. Y acá me hacen otra pregunta, yo me mando, no sé si está haciendo un chiste o qué, dice, Ajinomoto, ¿es una forma de salar más sano?
El Ajinomoto, no, es muy interesante lo que está diciendo. Yo pensé que me estaba... Es muy interesante. El Ajinomoto es el glutamato monosódico. Ajá. ¿Sí? Como lo están escuchando en el nombre, es glutamato monosódico. O sea, sodio tiene. El Ajinomoto estimula, vamos a decirle glutamato. El glutamato estimula un gusto de que quizás, no sé si ustedes lo habrán estudiado en el colegio. Por ejemplo, mi hijo que es pequeño, que tiene 12 años, lo estudió ya. Sí. Pero uno dice, ¿qué sabores hay? Está el dulce, el salado, el amargo, el ácido y me está faltando uno más. Dulce, salado, amargo, ácido. Dulce, salado, amargo, ácido. Me está faltando uno. Bueno, le agregaron el umami. Hay un sabor que yo por lo menos cuando estudié, no lo estudié. De hecho, dibujaba la lengua y te decían dónde se sentía cada sabor. Bueno, si la buscas ahora, te va a aparecer el umami. Sí, aparece el umami. ¿Viste? Claro. Ahora ya aparece el umami. Sí. ¿Y dónde está situado el umami? Ahí te lo está buscando Feli. Los 5 gustos básicos reconocidos científicamente son dulce, salado, amargo, ácido y umami. Ahí está, y el umami. Umami es... Ya lo tengo incorporado. Dice, proviene del japonés, sabor delicioso, descubierto en 1908, se describe como sabroso, profundo y duradero, se encuentra en alimentos ricos en glutamato como queso, parmesano, tomate, carne madurada, champiñones, salsa de soja y caldo de pollo. Bueno, la industria agarró y hizo este glutamato monosódico como lo ponen generalmente como conservante y al estimular ese lugar, ese sabor, te genera muchísimo placer y es algo que no puedes parar de comer. Claro. Entonces, todos los alimentos ricos en general, si ustedes van a leer las etiquetas, va a decir glutamato monosódico. Ahí va. ¿Sí? Y el Ajinomoto es eso, es el glutamato monosódico, es como si compras el bicarbonato de sodio. Bueno, el Ajinomoto es el glutamato monosódico en el estado como puro. Pero en todo, si vos agarras una sopita, un caldito, ni hablar los snacks, las galletitas estas chiquititas también saladas, todas tienen glutamato monosódico. Ajá. Pero porque han descubierto que son, ¿viste eso que abrís un paquete y no puedes parar de comer? Sí. Bueno, yo te apuesto que vos vas y buscás los ingredientes y tiene glutamato. Porque te genera ese placer que es tan fantástico que no podés parar de comer. Che, Caro, y un paciente que presenta un diagnóstico de depresión, con el control de sal, digamos, ¿eso estaría bien ya solamente o es necesario acompañarlo con algún tipo de medicación? Bien. Bueno, ya que hablamos de lo que es el tema de la hipertensión, ¿sí? Hay diferentes... Es importante que se chequeen la presión, ¿sí? A partir de los 20, 25 años, ya niños también, ¿sí? Pero eso lo va a hacer más el pediatra, pero quiero decir... Es algo silencioso la presión arterial. Entonces está bueno cada tanto hacerse un control y decir, bueno, a ver cuánto tengo de presión, porque no da sintomatología. Entonces de repente, o cuando da sintomatología es porque ya está demasiado alta. Sí. Entonces está bueno que uno vaya chequeándose, no te digo seguido, pero si siempre la tenés bien, una vez por año, 2 veces por año, pásate por algún registro. Como para hacer tu registro, para saber por dónde andás, ¿sí? Claro. Los valores de corte van cambiando porque una sociedad dice una cosa, otra dice otra, pero en general decimos que el paciente tiene hipertensión cuando está arriba cuando es mayor a 130/85, o sea, 14/9 ya sería hipertensión, ¿sí? Bien. Más menos, insisto, ahora lo están bajando cada vez más. Y una presión normal sería 12/8 o menos. 12/8 o menos está dentro de los exactamente, ¿sí? Y la pregunta que me habías hecho de presión era... que si solamente disminuyendo una dieta baja en sodio, digamos, o era necesario acompañar con alguna medicación, digamos. Depende, por eso iba esto de los valores de corte, porque depende cuánta presión tiene. Ahí va. O sea, si de repente ese es el indicador, digamos. Exacto. A mí me derivan mucho los cardiólogos pacientes, porque, por ejemplo, si vienen con, no sé, 14/9, que es la más básica, arrancan y no tienen ninguna otra comorbilidad, ninguna otra patología concomitante, ves que es un paciente joven, que no está excedido en peso, lo que le decís, bueno, afloja un poco el consumo de sal, lo mandan conmigo ahí como para que trabajemos eso, y quizás le dan unos 6 meses o 3 meses como para ver si bajó la presión. Y generalmente le suelen indicar que se tomen la presión varios días seguidos como para ver cómo se va. Exactamente, ¿sí? Y en otros casos, con presiones más altas, o si hay otras comorbilidades, o si hay historial familiar. ¿Sí? Claro, porque tiene un componente hereditario. Y si vos sabés que en la familia de ese paciente ha habido o infartos, o ha habido ACV, o ha habido picos de presión, ¿sí? En esos casos quizás ya medicás. Siempre eso lo va a hacer el cardiólogo o el médico clínico, ¿no? Claro. Pero... A su vez, esta pregunta es importante porque si ya estás medicado, no es que, bueno, listo, no tengo que controlar el sodio. No. O sea, igualmente. De hecho, y si hay muchos pacientes, porque imagino que hay mucha gente, muchos oyentes escuchando, que deben estar tomando pastilla de la presión, muchas veces disminuyendo el consumo de sodio y con control de su cardiólogo, de su médico clínico, a veces se llega a desmedicalizar al paciente. Es decir, se le baja la dosis, o si tienen 3 medicamentos para bajar la presión, le van bajando de a 1. Entonces,
esto de, listo, ya estoy con la pastillita, no tengo que cuidar la sal, no es la idea. La idea es que te cuides con la sal como para ir disminuyendo la dosis del antihipertensivo. Pero hay casos que va a ser necesario. Y siempre medirse con el mismo aparato. Mi tía decía, no, voy siempre a la farmacia acá a la esquina porque el de mío me da una cosa y el de acá a la esquina me marca otra. Es todo un tema. Sí, tienen que estar calibrados. Claro. Bueno, ahora vienen, yo en casa tengo el que viene, el digital, entonces tenés que tener en cuenta que tenga bien la pila, porque si ya la pila medio falla, medio que empieza a fallar. Los grandes médicos dicen que no hay como el anaeróbico, que inflama y que uno escucha con el oído cuando empieza ahí la presión, pero lo importante también esto, que se hagan controles. Los controles y digamos en el tiempo, digamos. Exactamente, exactamente. Por acá dicen, buenas tardes, gatos. Una duda que tengo, a ver si me la puede contestar. ¿Mezclar proteínas con carbohidratos es malo? Ayer vi un video de un doctor que afirmaba que todas las enfermedades venían de mezclar esos dos elementos. Me encantaría saber el nombre del doctor porque imagino quién es. No, son todos... Ya sabes los speech. Ya me conozco todos, claro. Sí. Me conozco todos los speech de todos. Claro. Sí, a ver, hay todo un tema de que si combino proteína con carbohidrato, como que terminás engordando, por así decirlo. Depende para quién. O sea, pacientes deportistas que van a gastar mucho y le combinamos la proteína, el carbohidrato y la verdura, ¿sí? Ahora, si quizás vos estás queriendo bajar de peso, quizás vamos a ir más a la proteína con la verdura, ¿sí? Pero no es que, no sé cómo explicarlo, no es que vas a engordar más por combinar la proteína con el carbohidrato. Sí. Pero siempre es importante que esté la verdura y no es que el problema de todos los males es la combinación de la proteína con el carbohidrato. Aparte, también hay que ver qué carbohidrato, con qué lo estoy combinando, con un fideo blanco o lo estoy combinando con una papa, una batata, un arroz integral, la calidad del carbohidrato. Entonces, obviamente, si estamos trabajando con sobrepeso y obesidad, quizás bajamos la dosis de carbohidrato y tratamos de que esa proteína vaya acompañado de verdura. Pero a veces se puede dar la proteína con un poquito de carbohidrato de buena calidad, pero que siempre esté la verdura. Es decir, no me como el bife con arroz blanco. Capaz que me como el bife con un poco de arroz integral con medio plato de verduras. Y ahí ya cambió completamente el plato. Por acá dicen, hola, la doctora trabaja con personas operadas de vesícula y se quisiera tener una dieta especializada por mi situación sin vesícula y no tener déficit de vitaminas solubles en grasa. Bien, no soy especialista en el tema, pero me suelen llegar casos y suelo trabajarlos, pero no me especializo específicamente en lo que es el tema de sí. Sí. Acá nos llega otro mensajito, Caro, dice, y el consumo de magnesio que reduce supuestamente la presión arterial y el potasio que se supone que tenemos déficit. Bueno, es una realidad, o sea, hay alto consumo de sodio y bajo de potasio, ¿sí? Pero también hay todo un tema ahora que todo el mundo se está suplementando potasio. Compran potasio en cualquier lado como suplemento y están todos con el potasio. Y el potasio es un tema, porque el potasio en altas dosis puede dar, por ejemplo, extrasístoles, que es que el corazón te lata un poquito más, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. O sea, para saber si hay un déficit de potasio tenemos que dosarlo en sangre, ¿sí? Bien. Vayan a un médico clínico. Hay inclusive ahora otras especialidades como medicina funcional o medicina ortomolecular que también como que lo dosan más específicamente, lo mismo que el magnesio, ¿sí? Pero, de hecho, las sales bajas, hay sales que vienen reducidas en sodio. Claro. ¿Sí? Entonces, estas sales reducidas en sodio le ponen potasio. Le agregan potasio, ¿por qué? Porque se considera esto, que como que se consume mucho sodio. Sodio y potasio van de la mano. Es como que cuando van siempre juntitos. Entonces, es como que se está consumiendo mucho sodio y poco potasio. Pero tampoco es como lo están diciendo en la actualidad, ¿sí? Bien. Y están todos suplementándose con potasio porque tiene sus efectos adversos. Entonces, antes de suplementar un micronutriente, hay que dosarlo. Yo veo que todo el mundo me llega al consultorio consumiendo potasio, magnesio y demás cosas. Justo estos dos son los más que hay que... Sí, y los que más hay que dosar. Porque quizás omega 3 no tenemos forma de dosarlo. Vamos a ver si hay inflamación en el cuerpo y ahí vemos si lo damos o no. Pero yo siento que todo el mundo viene como con un combo, que obviamente lo están escuchando en las redes, y hay ciertas cuestiones, como por ejemplo el potasio, que hay que ver cómo está en sangre antes de ponerte a tomar potasio. O sea, primero es chequearte, ver cómo estás, y después de ahí partir con... Exactamente. Yo creo que tuve un caso en todos estos años de práctica que ha tenido hipopotasemia, que es el potasio bajo.
El resto, todos los pacientes lo tienen normal. No es lo común, digamos. Claro, y ahora hay como una cosa que está todo el mundo consumiendo potasio. Entonces, qué sé yo, que te comas una banana después de entrenar porque tiene potasio, bueno, bárbaro. Pero ya que te estés suplementando con potasio, chequéenlo con su médico. Sí. Es que hay algo ahí. Acá nombran a un doctor que dice es el que promueve la correcta combinación de alimentos, principio de la antidieta. El doctor Manielo dice acá. Ah, no lo conozco. Bien, bueno. No lo conozco a él, no lo conozco. Bueno, llegó el dato. Llegó ese dato. Llegó un nuevo dato. Y después tener en cuenta esto, lo de los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Tengan en cuenta ahora que con la nueva ley de etiquetado, así como charlábamos esto de que en Rosario, con este decreto de que no tiene que estar el salero en la mesa y todo el tema, la ley del etiquetado de Argentina, que fue más o menos en 2022 que ha salido, más o menos fue por ahí, tenemos el sellito de exceso en sodio. Sí. Entonces ya ahora es mucho más visual darnos cuenta que algo tiene alto consumo de sodio, primero, exceso, ¿sí? Porque en realidad el sellito ese quiere decir que le agregaron sodio. Bien. En general, como decíamos antes, ningún alimento naturalmente tiene sodio. Entonces, todo el que tenga sodio es porque se lo agregaron. Claro, ¿sí? bien. Cuando tiene el sellito es porque tiene mucho sodio. O sea, el punto de corte es bastante. Exactamente. Entonces, fijarse eso. Si yo me tengo que estar cuidando con el consumo de sal, trato de elegir alimentos que no tengan ese sello. ¿sí? Bien. Por acá dicen, tengo 52. Me hice un análisis de sangre y el magnesio me dio en el valor mínimo. ¿Tengo que suplementarme? Sí, si dio en el valor mínimo, ahí hay que suplementarlo. Exactamente, ahí sí, esos son los casos que sí. Bien. ¿Sí? Porque el magnesio es como, actúa en un montón de procesos del cuerpo, en un montón de reacciones químicas del cuerpo. Entonces es importante que esté, de hecho también trabaja sobre lo que es el descanso, trabaja sobre lo que es la función muscular, sobre lo que es la función cognitiva. Entonces, por ejemplo, casos de magnesio bajo sí yo he visto bastantes en el consultorio. ¿En qué hay magnesio? ¿En qué alimentos? Y en los frutos secos, por ejemplo. Frutos secos. En los frutos secos son una de las fuentes más altas de magnesio. Suele ser el más frecuente. Y por ejemplo, estos pacientes que tienen magnesio bajo, cuando se lo suplementás, reponen un montón. O sea, duermen mejor, se sienten con más energía, porque duermen mejor, claramente. Sí, claro. Se sienten con más recuperación muscular, porque el magnesio actúa mucho sobre la recuperación muscular. Entonces, en esos casos, sí, es para que consuma un suplemento. Y los suplementos, una cosa lleva a la otra. Los suplementos son alimentos, no son medicamentos. Bien. Entonces, si bien estaría bueno hacer una consulta para que un médico te lo indique y todo, como es un alimento, no necesitas la receta para ir a comprarlo. Pero sí está bueno siempre hacer el control con el médico para chequear, como hizo este paciente, que lo tiene bajo. El nivel que tiene para... Exactamente, y está bueno también que lo haya dicho, digamos. Porque muchas veces en las redes dicen, no, en el laboratorio siempre da normal, y igualmente sabemos que tenemos un déficit. Bueno, eso se evalúa con la sintomatología. O sea, si vos ves que el paciente está teniendo cierta sintomatología, como que no duerme de noche, no recupera de la actividad física, tiene mucha ansiedad por lo dulce, y ahí todo el mundo va a decir, yo tengo el magnesio bajo. Sí, lo que pasa es que con el estrés que cargamos todos tenemos ansiedad por dulce. Claro. Entonces, cuando vas juntando un par de factores y encima ahí le pedís el laboratorio y te da bajo, le das el magnesio. Si en el laboratorio te da bien y sentís que la sintomatología que tiene puede llegar a mejorar con magnesio, le das el magnesio y probás por un mes y te fijás, a mí me ha pasado con pacientes que el magnesio les ha hecho muy bien, entonces claramente por más que lo tenía bien en el laboratorio, ese paciente lo necesitaba, pero porque convengamos que el laboratorio es una foto, o sea, es algo del momento. Exactamente. Y en otros pacientes le he dado el magnesio para probar si era ese el déficit, por más que lo tenía normal y no les ha hecho nada y se los discontinúe. Entonces, esto también el polisuplemento que está todo el mundo. Pero también, viste, Caro, un poco volver siempre a lo mismo, que cada uno es un individuo diferente del otro y que lo principal es primero consultar con un médico, con un profesional, digamos, que te ubique cómo estás, que te haga los chequeos que tenés que hacer y después de ahí empezar con de ahí partís. Claro, porque y aparte, si no, la mayoría le hizo bien de al los vecino, médicos, porque le hizo bien al vecino no me va a hacer bien a mí, digamos. No, y ahora no es solamente el vecino, ahora es el vecino, el Instagramer, el youtuber, el que está en la tele haciendo la publicidad y que dice, no, pero es doctor, pero tiene matrícula. Y sí, pero a ese doctor seguramente le están pagando mucha plata para que esté promocionando ese suplemento. Claro. Uno se indigna un poco con esas cosas. Pero es como que estamos bombardeados de mucha información. Y hasta ni hablar médicas o médicos que te muestran, bueno, estos son mis suplementos que tomo en el día.
y te muestran 5 o 6 pastillas y vos decís, ay, yo no estoy tomando nada de todo eso. De hecho, yo, entre las cosas que pregunto en la historia clínica, una de las que pregunto es, ¿tomás algún suplemento? Y muchas veces me dicen, no, pero también te quería preguntar porque capaz que los necesito. Y yo en realidad lo pregunto para ver qué están tomando, no porque se los vaya a dar indicar, o porque considere que se tienen que ir del consultorio con 10 suplementos. Y ni hablar los profesionales de la salud que venden suplementos en el consultorio. Sí, que salís y la secretaria te da el pack de 10 suplementos. Entonces, bueno, como de esas cosas vayan sospechando. Yo no digo que no haya déficit, porque obviamente hay déficit de micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Pero si yo sigo comiendo mal y me empiezo a suplementar, no tiene sentido. Entonces, primero, regularicemos la alimentación, porque los alimentos reales, los alimentos naturales son altos en micronutrientes, y recién ahí, y viendo en los laboratorios si hay algún déficit, vemos si necesitamos suplementarlo. Acá preguntan, Caro, dice, lo que pasa es que la mayoría de los médicos clínicos en los análisis generales no te piden ese tipo de suplementos. O sea, no te controlan el magnesio. Yo tuve que pedir que me hagan un PSA porque tengo 48 años y si no se lo pedía yo, no me lo sugería. No me lo ponía en el análisis. Es verdad, o sea, claro, sí, el control del PSA también, de próstata. Exactamente. Es una realidad. A ver, hay distintos médicos. Hay médicos que vienen muy actualizados ahora. Hay médicos clínicos que vienen muy actualizados y piden unos laboratorios bárbaros. Y quizás están los otros que se quedan más como con lo básico. Aparte hay toda una cuestión también que algunas obras sociales no te dejan pedir mucho. Entonces vos para no renegar no pedís tanto. Claro. Pero bueno, si quieren ir a alguna especialidad que les pidan todas las vitaminas y los minerales, medicina nutricional suele ser una, ¿sí? Que es mi especialidad. Pero también lo que es medicina funcional, medicina integrativa y medicina ortomolecular, que todavía no son especialidades, pero sí son diplomaturas, por así decirlo, y hay médicos que se dedican a eso. Son como las 3 o 4 especialidades en las cuales pedimos todo eso, ¿sí? O sea, no es solo medicina nutricional, son estas 3 que les digo también. Y después, por ejemplo, yo trabajo con una gineco que es muy grosa en Sanatorio Centro y ella te pide unos laboratorios con todo, o sea, pide todo lo mismo que yo y más inclusive, es decir, hay médicos que ya están, porque es como lo nuevo que se está viniendo y es el nuevo paradigma, es como prevenir, o sea, yo quiero saber cómo están todos esos valores en mis pacientes para que después no tener que terminar con un medicamento o para que ese paciente no se esté desgastando. Claro. Pero bueno, va a llevar un tiempo que todos los médicos se vayan acostumbrando. Sí, también es cierto esto que decís, que a veces si no tenés un diagnóstico certero y claro, las obras sociales como que no, hay ciertos análisis específicos que... También eso, ¿no? Y después también es verdad, hay médicos que yo he escuchado que han venido gente que me ha dicho, no, tal persona no me pidió esto porque considera que es todo un comercio. Y yo, que me dedico a cierta rama de la medicina, capaz que sé que eso no es un comercio y que de verdad que está bueno suplementarte saberlo, con eso. Claro, sí. Entonces como que la medicina está dividida como en 3 o 4 bandos, ¿viste? Y es como que tenemos que luchar primero con los influencers, con los instagramers, con esto, con el otro, y después entre los médicos también. Pero bueno, dentro de todo, ir al médico siempre suele ser la mejor opción y después tendrás esto, los médicos más actualizados o no actualizados. También cada uno tiene su poder de decisión, ¿no? O su carácter o su característica como médico. Y capaz que alguno considera que con pedir colesterol, glucemia y algunas cuestiones más ya está, y quizás otro va un poco más allá. Un poquito más allá. ¿Sí? Y también va a depender en qué nivel estás trabajando, si estás en el ámbito público, en el ámbito privado, es decir, son un montón de cosas a evaluar. Sí, hay una tendencia de cuando uno pide comida que viene ahora un poquito con menos de sal, digamos. Sí. Que vos decís, me lo mandó desabrido. Sí. Pero es verdad, digo, es como una... Es que fue parte de las políticas. Más allá del decreto de acá de Rosario, hay una ley que se promulgó a nivel nacional. Sí, yo la había buscado, que creo, si no la 26.905, ley nacional, dice. Sí, que ¿cómo se llama? ¿Dice ahí el nombre? La ordenanza de la sal se refiere a la adhesión de... Para ver, la bueno, ordenanza debe ser ordenanza municipal, así que esa debe ser... Entonces es la municipal esta. Yo la busqué antes el número, pero bueno, ahora no me acuerdo, pero a nivel nacional también se ha reducido. De hecho, hay una encuesta, siempre se las nombro cada tanto, que es la encuesta de factores de riesgo de Argentina, ¿sí? Que se van midiendo diferentes factores de riesgo. Se va midiendo, no sé, cuánta actividad física hacen, cuántas verduras comen, cuántas frutas comen. Se les pide si saben cuánto pesan para saber si tienen sobrepeso o obesidad, es todo. O sea, no hace las medidas el médico, sino que le pregunta al paciente. O sea, es autorreferencial sería.
Y se ha visto desde que se empezó de la primera encuesta, la cuarta, que creo que fue antes de la pandemia la cuarta, no sé si fue 2018, 2019, se había reducido un montón el consumo de sal. Es decir, todas estas políticas que se están impulsando, por eso digo, en Argentina somos uno de los países que más estamos impulsando el tema del consumo de sodio, y había disminuido, no quiero decir números, pero no sé si de un 30 y pico a un 16% el consumo de sal. Está bien, es autorreferido, es lo que te está diciendo el paciente, pero por lo menos ya hay más conciencia. Yo creo que, inclusive hoy cuando digo, voy a traer este tema, digo, ay, no sé si llamará la atención porque ya todo el mundo sabe que como que no hay que comer con tanta sal. Pero bueno, siempre está bueno recordarlo y sobre todo los mitos. Sí, obvio. Y además que siempre está bueno volver sobre algunos temas porque se nos pasa por alto en la vorágine esta del día a día y con la invasión de información de todo el tiempo de un montón de cosas. Y esto, muchos pacientes, muchos oyentes que nos deben estar escuchando deben estar medicados para la presión arterial. La idea no es que dejen la medicación, obviamente, pero sí que sepan que esa medicación la pueden acompañar con una dieta baja en sodio y que quizás de a poquito el mismo médico puede ir viendo que le van bajando los valores y puedan ir reduciendo la dosis del medicamento y van exigiendo cada vez, porque ahora estamos hablando de hipertensión y de corazón, pero también vas exigiendo cada vez menos al riñón, que ahora se habla mucho de cardio-reno-metabolismo, porque es como todo un eje. Claro. Riñón y corazón están completamente asociados. Y siempre vamos como apuntando a lo mismo, a la integración física de un todo. Porque si no podés por una cosa, un médico por la otra, es como que... No, un todo. Ahora, yo escuchaba en uno de los sanatorios acá de Rosario, se hizo la unidad de cardio-reno-metabolismo. Ahora se está viniendo mucho eso, porque se vio la asociación de los tres órganos, por así decirlo. Claro. O sea, está íntegra. La relación de... Y ni hablar que esa integración junto con lo que es obesidad y sobrepeso es como un combo. Excelente. Pero bueno, como resumen eso, como bajar todo lo que es empaquetado. Lo empaquetado siempre va a tener sodio. Excelente. O sea, tengan en cuenta eso. Por acá dicen, excelente el programa. ¿Podría pasar, Caro, el nombre de la ginecóloga que recién mencionó? Una genia, Caro, son lo más. Que te escriba a tus redes sociales. Exactamente, ¿Cómo te encuentras? DRA.carodonofrio. Excelente. ¿Y dónde atendés, Caro, también? Atiendo en Sanatorio Centro, Sanatorio Americano, y donde más me van a encontrar porque se quejan que en Sanatorio Centro y Sanatorio Americano no hay turnos, porque está todo colapsado. Sí. Aparte es todo tiqui por entonces ahí está todo colapsado. Pero en Centro Médico Ceballos atiendo muchísimos días y ahí siempre hay turnos. Así que si me quieren encontrar en Centro Médico Ceballos, me encuentran, que es Ceballos y Paraguay. Excelente. Así pasaba la doctora Caro Donofrio. Quedaron algunas preguntitas por ahí colgadas, pero bueno, la semana que viene no. La próxima. La próxima vuelve, Caro, y seguimos charlando de muchas cosas más. No sé si solamente de... No, tengo un montón de temas ahí. Hay muchos temas en el tintero. Sí, tengo mucho en el tintero. Tengo el tema de cuántas proteínas comer, si todos los carbohidratos son malos. Ese me gusta. ¿Cuál te gusta? ¿El de los carbohidratos? A ver Vamos con ese. Vamos con ese. Vamos con ese. Bueno, así pasaba Caro Donofrio por 4 Gatos Locos. Nos vamos a una pequeña tanda y seguimos con mucho más porque hasta las 4 de la tarde estamos acá. Se va, Juanfra. ¿A dónde te vas? ¿A dónde, Juanfra? Vení para acá. ¡Afuera!